Ok, buenas chicos, ¿cómo están? Les saluda la profe Gabriela Monge. Espero que se encuentren muy bien. Hoy, vamos a analizar dos civilizaciones. Ya vimos Mesopotamia, seguimos con Egipto. Vamos a verlas de manera separadas, en dos videos separados, ya que creo que es la manera más adecuada y más fácil de poder abordarlas, debido a la situación en la que nos encontramos actualmente. Quiero que vean estas dos clases antes de poder realizar las actividades, porque en clase creo que yo hubiese abordado esto de una manera muy diferente, pero ahora es importante que ustedes puedan pues ver los videos, ver la información que les estoy grabando y de ahí hacer las actividades. Egipto, una de las civilizaciones más impresionantes que se hayan desarrollado en la historia de la humanidad. Es un claro ejemplo de la majestuosidad, del desarrollo y de la capacidad del ser humano. No hay palabras para describir lo que realizaron los egipcios, a tal punto que muchas medios de comunicación y muchos programas televisivos se dejan decir que fueron los extraterrestres quienes les ayudaron, porque ante la mentalidad del ser humano actual era muy difícil concebir cómo unos seres humanos de la antigüedad remota tuvieran la capacidad de desarrollar lo que estas civilizaciones desarrollaron. Somos un claro resultado de estas grandes civilizaciones. Así que, muchachos, lo que vamos a empezar a ver a partir de este momento no es una historia ajena, es nuestra historia. Es tratar de conocernos un poquito más. Y no podemos hacerlo si no analizamos esa pieza del rompecabezas que nos hace falta, que se llama Egipto. Vamos a ir viendo a través del tiempo, a través de este viaje que hemos venido haciendo en esta línea del tiempo, en donde como el ser humano empezó siendo un proceso evolutivo que alcanza ciertas destrezas que hoy vemos tan simples como poder caminar erguidos, el poder utilizar nuestros brazos, caminar en dos piernas, ser bípedos, cosas tan simples como ser sedentarios, establecernos en un solo lugar, cosas tan simples como meter una semilla en la tierra y que florezca una planta. Cosas tan simples como esas que no eran simples, eran desconocidas y que a través del tiempo el ser humano fue descubriéndolas y fue llegando a tal punto en donde es impresionante cómo, empezando a dejar la prehistoria, a partir de la aparición de la escritura, aparecen dos civilizaciones impresionantes como lo fueron Mesopotamia y Egipto. No podemos abordar Egipto a cabalidad. Primero porque no soy experta en Egipto, conozco su historia y es lo que voy a compartirles, mas sin embargo aquí hay un montón de información impresionante que ustedes, si quedan enamorados de Egipto, pueden ir a buscar en internet, van a encontrar escritos, van a encontrar videos, van a encontrar, porque hay muchas cosas que por una cuestión de tiempo no vamos a poder abordar, pero que realmente valen la pena poner atención. Voy a iniciar con unas palabras de Alberto Porlán que dicen lo siguiente: nuestro conocimiento actual de esta cultura exquisita de la antigüedad se remonta en realidad apenas hace poco más de 2 siglos. Fue entonces cuando comenzó el descubrimiento y apropiación en Occidente de las joyas artísticas de su esplendoroso pasado, que hoy siguen aflorando y asombrándonos como ayer. Hasta hace poco de 2 siglos atrás, el ser humano descubrió que existió una civilización llamada Egipto, y que había alcanzado desarrollar las majestuosidades más impresionantes a las que el hombre en ese momento se había colocado. Eso fue una lucha constante de países de Occidente, donde querían adueñarse de esas riquezas culturales que hasta hoy día muchas de las expresiones artísticas, de piezas fundamentales de los egipcios se encuentran en museos en Occidente, en Europa, que no deberían de estar ahí, pero que en su momento se los llevaron
y los sacaron de donde estuvieron ubicados, porque realmente eran cosas impresionantes. Los egipcios vivieron en nuestra tierra y se mantuvieron esplendorosos hace más o menos unos 5000 años atrás. Así que mientras nosotros hoy estamos aquí sentados, pegados al internet, hablando, escuchando a la profe Gabriela hablar un poquito sobre los egipcios en la actualidad, 2020, ya estoy perdida, en el 2020, perdón, los egipcios hace unos 5000 años atrás se encontraban desarrollándose, como vamos a ir viendo. Se ubicaron específicamente en el desierto del Sahara. Y ustedes van a decir, profe, aquí hay algo muy interesante. Usted nos decía en las clases anteriores que para que una civilización se pudiera asentar en un territorio, para que pudiera desarrollarse, necesitaba buscar uno de los lugares más fértiles, más buenos para vivir, donde pudieran desarrollar la agricultura. ¿Por qué Egipto está ubicado en un desierto? Bueno, es que ese desierto tiene un río, o está cruzado por un río, que se llama el río Nilo, y que los alrededores de ese río son sumamente fértiles. Por lo tanto, los egipcios estuvieron en medio de un desierto, pero cerca de un río, uno de los ríos más importantes del territorio, que les permitió desarrollar agricultura y poder desarrollar la civilización que fueron. Más bien, vamos a ver más adelante, el estar ubicados en un desierto les permitió o les favoreció en cuanto a conflictos con otras civilizaciones, porque era muy difícil su acceso debido a que estaban rodeados del desierto del Sahara. Pero sin embargo ellos se encontraban en un lugar, digamos que un oasis, cerca del río Nilo, en donde pudieron desarrollar una gran agricultura, y ya lo vamos a ver. Se desarrolló grandes avances y descubrimientos en el arte, la arquitectura, el cultivo y la astronomía. Inicialmente constituido por pequeños estados organizados, formando dos regiones, el Bajo Egipto, cuya ciudad principal, ahí puse cucha en un error, cuya ciudad principal fue Memphis, y el Alto Egipto, cuya capital fue Tebas. Aquí hay algo muy importante, y es que principalmente los egipcios se desarrollaron en sociedades totémicas. ¿Y qué significa una sociedad totémica? Es una sociedad que se va desarrollando a partir de una vinculación de familiaridad de sangre. Es decir, se hacían como grupos familiares en donde habían, qué sé yo, una familia, se escoge un representante de esa familia, y a partir de ahí todas las personas que viven en ese grupo tienen lazos de parentesco sanguíneos que los hace parte de ese clan o de esa tribu. Entonces, en Egipto inicialmente se empezó con estas ciudades totémicas y se les denominó, por cierto, nomos, y era así, desde como se fueron desarrollando a orillas del río Nilo, hasta que ya se fueron como unificando entre sí, ¿verdad? Inicialmente constituido por pequeños estados organizados, ¿verdad? Que son estos estados totémicos llamados nomos, y que fueron desarrollados el Bajo Egipto, cuya ciudad principal era Memphis, y el Alto Egipto, cuya capital fue Tebas. Por último, se da una unificación de todos estos grupos o pequeños estados organizados, y se convierten ya en un conjunto con una cabeza principal que vamos a llamar el faraón, que era como un rey, pero que los egipcios denominaban el faraón. Van a haber divisiones de clases. Ok, organización. Eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Si lo habíamos mencionado en la clase anterior, creían en varios dioses. ¿Okay? Las sociedades egipcias eran politeístas, creían en varios dioses. Para ellos la concepción del mundo estaba dada por la idea primigenia de un caos que amenazaba por volver a ocurrir, ¿verdad? Vea qué vacilón, porque actualmente nosotros tenemos concebido que en algún momento se va a dar el fin del mundo, ¿verdad? El tema de
de que Cristo va a venir y que se va a destruir todo, que los egipcios también tenían esta visión, tenían esta concepción de que en algún momento iba a haber un caos a nivel en la tierra y que había ocurrido un caos que había formado la tierra y que se iba a volver a dar. Siendo la voluntad de los dioses, la única forma de mantener un equilibrio era ubicando a un representante que era básicamente la reencarnación del dios Horus, que era hijo de Osiris, que es uno de sus dioses más importantes. Entonces, el faraón no era cualquier persona, el faraón era un dios mismo, ¿ok? Era la reencarnación del dios Horus en hombre, quien se encargaba de gobernar el territorio y su poder se iba heredando a sus hijos. O sea, había una vinculación de sanguínea que hacía que fuera siendo el representante del imperio, pues un hijo de quien había sido el faraón. Ahora bien, les había mencionado, ¿verdad?, que estaban divididos en unidades totémicas, que ya vimos que son unidades totémicas, son grupos familiares, grupos, tribus o clanes constituidos por un tema de relación sanguínea, de familiaridad, y que se le llamaba nomos. Estos grupos luchaban entre sí hasta que se da la unificación del territorio como tal. La división de clases. Existía una monarquía absoluta cuya cabeza era el faraón, que les mencionaba anteriormente. Era el encargado de mantener el orden total del universo, de las leyes de la naturaleza, del movimiento de los cuerpos celestes, de la sucesión de las estaciones y la inundación, el caudal mínimo del Nilo. Y vean qué interesante, y aquí quiero hacer una pausa porque hoy día nosotros escogemos presidentes, ¿cierto? Nosotros escogemos representantes. Entonces siempre todo país va a tener una cabeza, va a tener un representante. En este caso le llamamos presidente. Y buscamos que el presidente sea el encargado de velar por la seguridad, por la educación, por la salud, por el empleo, por la cuestión económica, todo lo que tenga que ver con lo más importante para nosotros en un país. Pero vean qué interesante las funciones del faraón. Mantener el orden total del universo. Es decir, él conocía el movimiento de los astros, él mantenía el orden de todo lo que fuera parte del universo, que los eclipses, que el sol, que la luna, todo eso era parte de las funciones del faraón. Tenía que mantener las leyes de la naturaleza, el movimiento de los cuerpos celestes, que vamos a lo mismo, el sol, la luna, las estrellas, la sucesión de las estaciones, es decir, que después de invierno viniera verano, otoño y primavera, dependían del faraón. Y no lo digo como un tema de chiste, como, no, es que es interesantísimo entender cómo definitivamente el faraón, al ser una reencarnación de un ser divino, de un dios, para los egipcios, él tenía que encargarse de todo lo sobrenatural, de todo lo que no podía hacer cualquier otro ser humano mortal común y corriente. Velaba también por el tema de las inundaciones, es decir, si ocurrían catástrofes o ocurrían cosas, era el faraón quien era el encargado de velar por esas situaciones que el ser humano no puede controlar como tal. Y el caudal mínimo del Nilo. El Nilo es el motor de vida de estas civilizaciones. Sin Nilo no hay vida, están en medio de un desierto. Así que el agua del Nilo es fundamental. Así que claramente, al ser el Nilo tan importante para los egipcios, el faraón era el encargado de mantener el caudal como tiene que ser para que todos se mantengan
pues produciendo sus productos agrícolas como tiene que ser. Y todas las poblaciones se puedan alimentar. Van a desarrollar la iconografía. ¿Qué era la iconografía? Bueno, son como un conjunto de imágenes relacionadas con un personaje o un tema, ¿verdad? Generalmente los egipcios utilizaban imágenes que significaban cosas, ¿verdad? Entonces, a nivel de las iconografías, era como contar una historia, pero a través de imágenes. Hoy día nosotros utilizamos los emojis. Y de hecho, creo que hay muchos de ustedes, tal vez ese conocimiento ya se sale de mis jurisdicción. Muchos de ustedes ni siquiera utilizan palabras a veces. Escriben, ponen imágenes, emojis, y con eso ustedes saben de qué están hablando. Bueno, partamos de eso y digamos de que los egipcios tenían un sistema de comunicación muy parecido. Era una iconografía, utilizaban iconos, imágenes, dibujos que de una u otra manera contaban historias y permitían entender algunos acontecimientos, ¿verdad? Entonces, al final el conjunto de estas imágenes formaban oraciones o formaban ideas completas. Entonces, es importante tener claro eso ahí. Los sacerdotes eran administradores de los bienes de los dioses, eran unas partes fundamentales o unos personajes importantes dentro de la sociedad egipcia. Existían los nobles, que su labor era administrativa en nombre del faraón, supervisión de obras públicas y cobros de impuestos. Los escribas, que eran los encargados de hacer estos escritos, no todos, es decir, prácticamente nadie manejaba la escritura y la lectura como tal. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Hasta hace muy poco, la escritura era concebida como un arte. ¿Ok? Vean qué interesante este punto. Y quiero hacer aquí como un paréntesis. Hoy día, todos desde que apenas aprendemos a hablar, lo primero que se nos hacen es meternos a la escuela y que aprendamos a leer y escribir, porque es algo fundamental para nosotros. Pero hasta hace muy poco no era así. No todos sabían leer y escribir. Habían algunas personas que manejaban el arte de la escritura, que era la capacidad de poder escribir y poder leer los escritos, valga la redundancia. Es como la música, como la pintura, como los instrumentos, exactamente igual. Porque a nosotros cuando nacemos de una vez no nos meten a estudiar, no sé, pintura o a tocar algún instrumento, canto, bueno, porque es considerado un arte. Al estudiante o al chico que se le ve que tiene mayor talento ese se va a perfeccionar en esa área. Bueno, pues lo mismo era con la escritura. Hoy día ya es una cuestión universal, pero en aquel momento no. Era un arte y habían personas específicas que eran los que encargados de escribir y de leer algunos de los manuscritos, principalmente del faraón. Las demás personas no tenían tanta necesidad de dejar escritos o evidencia de lo que hacían. Dentro del eslabón social encontramos los comerciantes, artesanos y campesinos y los esclavos. Los esclavos tienen una característica interesante y es que los esclavos pues recibían un salario y quienes estaban a su cargo tenían la obligación de darle a ese esclavo pues las condiciones mínimas de salud y de bienestar. Y eso es algo interesante porque es una visión de esclavitud un poco diferente a la que pues estamos acostumbrados a manejar o conocer. La agricultura y la religión. Aquí la religión egipcia es sumamente amplia, no podemos como evocarnos, hablar específicamente de la religión de los egipcios, porque aquí perfectamente nos puede dar muchísimo tiempo, pero hay que entender, igual que en Mesopotamia, la economía está basada en la agricultura. Y escuchen esto, la economía. Cuando en el examen o cuando en las prácticas o cuando en el cuaderno yo les digo, escríbame en características económicas de la sociedad mesopotámica o de la sociedad egipcia o de los romanos o de los griegos, sepan automáticamente que economía hace alusión
a dinero, a consumo, a ganancias. Y en aquel entonces, vea que ya habíamos visto que los mesopotamias había implementado este tema del lingote de oro con sello real, que era una figura de moneda. En los egipcios, si bien van a desarrollarse algunos avances en ese tema, la raíz principal de la economía es la agricultura, que dependía del Nilo. Sin Nilo no había economía, si no hay economía no hay comida, si no hay comida no hay vida. Así que el Nilo es representación de vida, por eso es sagrado para los egipcios. Es que no puede haber algo más importante que el río, que es el que me permite vivir. Si no es con él, no existiría nada de lo que estamos viendo. Así que vean lo importante del río. Y les había dicho, Mesopotamia, tierra entre ríos, Tigris y Éufrates, y en el caso de Egipto, pues el Nilo. ¿Qué se cultivaba? ¿O qué cultivaban los egipcios? Bueno, lino, trigo, cebada, lentejas, cebollas, lechuga, uvas, dátiles, naranjas e higos. Aquí les puse algunas imágenes. Ustedes van a decir, qué curioso, ¿verdad, profe? No es como lo que comúnmente nosotros producimos. No, porque estamos ubicados en un sector del mundo diferente, en donde tenemos un clima y un relieve y unas características diferentes que hace que se desarrollen otro tipo de cultivos. Y esto ya lo habíamos hablado en el tema del desarrollo de la agricultura, ¿verdad? En la gran revolución agrícola, de que los productos que van a empezar a domesticar el ser humano van a depender mucho de las zonas las partes del mundo en donde se desarrolle, porque eso va a condicionar el tipo de producto que se va a producir. Aquí les puse algunas imágenes, ¿verdad?, de estos productos. Aquí estas bolitas moraditas son higos, muchos las conocemos porque las compramos, ¿verdad?, los higos con azúcar, ya como un confite, como una conserva. Lo del centro son las lentejas, que también creo que es algo que nosotros consumimos, ¿verdad? Y la imagen o la primera imagen que tenemos es lino. Y el lino es un tipo de pasto que ustedes van a ver ahí, que cuando se seca lo utilizan para producir textiles y es fundamental. El lino es un material que utilizan para hacer vestimentas, para hacer ropa. Entonces, a veces uno pone lino en internet y lo que te salen son telas. Entonces, esa es la planta como tal que se seca y se procesa para convertirla en textiles después. Aquí vamos a hablar sobre la religión egipcia, ¿verdad? Hay aspectos religiosos, se halla presente en todo momento en el mundo de la cultura egipcia. Es decir, todo lo que ellos desarrollan lo hacen basado en ese conocimiento o en ese amor hacia la religión que ellos tienen. Lo más importante para ellos es poder trascender, y esto es fundamental. Para los egipcios existe la vida después de la muerte, ¿ok? Nosotros también, desde la cultura cristiana, creemos en la vida después de la muerte, ¿verdad? Después de que nos morimos vamos a alguna parte, no sabemos a dónde, pero vamos a alguna parte donde va a estar Dios y nos está esperando si fuimos personas buenas. Si fuimos personas malas, vamos al infierno, ¿verdad? Entonces, esta concepción del más allá ya existía para los egipcios, ¿ok? Esto es importantísimo que ustedes lo conozcan. Eran politeístas, creían en varios dioses. El faraón era la reencarnación de uno de sus dioses y concebían la existencia de un más allá. Eso es una característica religiosa. Concebían que había una vida después de la muerte. Su dios era Atum, protector de la ciudad de Heliópolis, ¿ok? Que aquí lo que le van a denominar es la doctrina heliopolitana, ¿verdad? Que era la creencia en Heliópolis. Habían varios dioses. También existía la doctrina osiríaca,
El mito del dios Osiris. El culto a este dios tiene un simbolismo, como se indicó al principio, asociado a los ciclos de la naturaleza. El nacimiento, la muerte y la resurrección. Y esto es fundamental. A mí me parece impresionante la capacidad de creer en la resurrección. Es que tal vez suena tan normal, pero hasta hoy día es una de las grandes inquietudes del ser humano. Díganme si ustedes no, pero desde que nosotros nacemos y tenemos el conocimiento de que vamos a tener que irnos tarde o temprano de este mundo, es decir, que nos vamos a morir un día, que no vamos a ser eternos, nos entra como esa inquietud desde lo más profundo de nuestro ser de ¿y a dónde vamos a ir? ¿Será que ahí termina todo? ¿Será que cerramos nuestros ojos y ya, como cuando dormimos? ¿O será que sí vamos a otro lugar? ¿O será que reencarnamos? ¿O será que venimos como otro ser a la tierra? No se sabe. Pero los egipcios tenían muy claro que ellos iban a reencarnar. Entonces vean cómo este avance desde la espiritualidad ya tuvo un gran desarrollo para con los egipcios. ¿Ok? Vamos a ubicarnos en la página 40 como para ir siguiéndonos todos con la lectura y poder ir entendiendo. Ahí perdonan el ruido tal vez externo de los perros, pero son de esas cosas que no podemos controlar, ¿verdad? En realidad la gran mayoría de las religiones antiguas comparten un tipo similar de explicación religiosa o mítica de la naturaleza, dado que son estos fenómenos naturales los que primeramente impactan al ser humano. De hecho, en la cultura egipcia, el mito de Osiris también da sentido a la práctica de la sepultura, el proceso de momificación y la forma de concebir la vida después de la muerte. Ustedes saben o han visto en algún momento las momias, ¿verdad? Que son súper emblemáticas, salen en todas las películas y todos tienen que ver con las momias y nos enredamos papel higiénico para Halloween y somos una momia, etcétera. Recordemos que los egipcios creen en la resurrección, creen en la vida después de la muerte y por ende ellos van a desarrollar una cantidad de ritos religiosos de preparación del cuerpo para ir a la otra vida. Nosotros también los tenemos. ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, dependiendo de la religión que profesemos, así son los ritos. Dentro del catolicismo, que es como el más común o el que tenemos más presente en América Latina, se oficia una misa, ¿verdad? Para poder poner al muerto, primero se le hacen los santos óleos, se invita a un sacerdote para que ayude a esa alma a poder liberarse de su cuerpo terrenal y poder trascender a su otra vida. Entonces el sacerdote hace este proceso, va poniéndolo en manos del Dios al que nosotros creemos. Después se le oficia una misa en donde el cuerpo termina, es bendecido, se le echa agua bendita y demás, para que pueda irse tranquilo o en paz, y se le entierra. Se le mete un ataúd de madera, se le lleva y se le entierra, ¿verdad? Han habido algunas modificaciones en cuanto a este tipo de rituales, a veces se incinera el cuerpo, etcétera, pero al final del día se le da lo que llamamos popularmente santa sepultura, ¿ok? Los egipcios también hacían sus ritos. Se procesaba el cuerpo, ¿verdad? Se le extraían las vísceras, se le sacaba el corazón, que era ubicado en un recipiente aparte. El cuerpo, creo que le echaban unos tipos de productos, por aquí la verdad no recuerdo el nombre con exactitud de los productos que se le ponen al cuerpo para que se conserve, para que se permita conservar. Y después se le envuelve en telas para que el cuerpo se mantenga y se le mete dentro de un sarcófago, ¿verdad? En donde se va a ir desarrollando. Pero ya vamos a hablar un poquito más con exactitud de cómo es ese proceso. Los egipcios poseían un texto llamado el Libro de los Muertos. Consistía en rollos de papiro donde se explicaba e ilustraba a modo de manual las situaciones que habría de enfrentar el individuo después de fallecer. ¿Qué es un papiro? Un papiro es una planta, ¿ok? Es una planta que cuando se seca y se abre queda como si fuera una hoja de papel, ¿verdad?
creo que no adjunté dentro de la presentación una imagen del papiro, pero pueden, de hecho estoy en este momento, perdón ahí que me quede como sin hablar. Pueden buscarla en internet, pueden accesar un momentito, darle stop al video de la clase de la profe, ¿verdad? Y ir a ver las imágenes de el papiro, ¿verdad? Que era la planta que se utilizaba que era como sus primeros indicios de papel, ¿verdad? Que se utilizaban o que lo utilizaban los egipcios para producir estas hojas. Entonces, en estas hojas llamadas papiros, los egipcios escribían el manual, que es el que están viendo ustedes en la presentación. Eso es un manual. Eso es el libro de los muertos. ¿Ok? Este es un libro de los muertos. Aquí se ejemplifica, por ejemplo, cómo el cuerpo del faraón o de la persona que ha muerto va a trascender, o los procesos que va a vivir antes de llegar a su otra vida. De hecho, hay una frase que la anoté aquí porque me parece súper interesante y que también ustedes la tienen en la página 40, que dice: el individuo era interrogado y éste debía responder con ciertas frases tales como: di pan al hambriento y vestido al desnudo. Para mí estas frases son fundamentales y son súper interesantes, muchachos, porque escuchen: di pan al hambriento y vestido al desnudo. Es decir, cuando usted muere, van a preguntarle qué cosas buenas usted hizo en tierra. Entonces, desde ya estamos viendo que para los egipcios hay una concepción del bien y el mal muy claros. Y dentro del bien está el ser dadivoso, la persona que da, que entrega, el que da pan al que no tiene pan y el que viste a quien no tiene ropa, que son frases fundamentales de nuestra religión también. Nuestra religión nos invita a dar, a entregar a aquellas personas que no tienen. Entonces vean qué interesante, porque el libro de los muertos tiene esta frase, y es cuando esta persona muere, el recién fallecido aparecería frente al tribunal de los dioses. Vea que en el caso de nosotros siempre decimos que San Pedro nos está esperando, ¿verdad? San Pedro nos va a parar en la puerta y nos va a decir ahora sí: dígame qué ha hecho usted bueno como para poder entrar aquí. Exactamente lo mismo hacían los egipcios. Ellos concebían que este ser humano que fallecía tenía que presentarse ante un tribunal que le iba a preguntar qué había hecho en tierra. Así que aquí podemos ver, por ejemplo, que la civilización egipcia poseía hasta cierto punto un espíritu humanitario, ¿verdad? Debía de ser una persona buena, humanitaria, para poder pasar y seguir con su proceso en la muerte. Existe un momento en particular en la historia de Egipto en que el orden politeísta, ¿verdad?, que es la creencia de varios dioses, se ve afectado, y es que el rey Amenofis, que estuvo a la cabeza de Egipto desde el 1370 a 1350 a.C., decidió establecer el monoteísmo. ¿Qué significa monoteísmo? Creer en un solo Dios. En el caso nuestro, somos monoteístas, solo creemos en un Dios. Jesús es el hijo de ese Dios y además no tenemos varios dioses, solamente uno. Entonces es importante que vayamos subrayando esas palabras para que ustedes anoten a la par qué significan o qué es lo que quieren decir. Amenofis planteó que solo había un Dios, Atón. Amenofis se enfrentó abiertamente con los sacerdotes del dios Amón. Este fue un cambio drástico en la tradición egipcia hasta ese momento. Sin embargo, con la muerte de Amenofis, se volvió a restablecer la religión politeísta como se había mantenido hasta el momento. ¿Okay?
La escritura jeroglífica. Acuérdense que la escritura es algo fundamental y por eso lo vamos a mencionar siempre, porque gracias a la escritura trascendimos a la historia, ¿verdad? Entonces vimos la escritura de los mesopotámicos, ahora nos toca entender un poquito cómo era la escritura egipcia. Vamos a ver que en cuanto a la escritura, los egipcios inventaron su propio sistema de escritura basada en jeroglíficos, con los cuales se comunicaban y dejaron su legado a las sociedades futuras. Los primeros jeroglíficos consistían en signos ideográficos y fonéticos. La escritura se utilizaba para varios propósitos económicos, administrativos y en el arte regio. Los jeroglíficos aparecen en etiquetas y marcas de alfareros para identificar materiales para el Estado, para los sellos de unos funcionarios estatales. Aproximadamente entre el año 1799, un paleontólogo militar francés, bajo las órdenes del oficial Pierre Francois, se pusieron a desenterrar una antigua fortaleza egipcia llamada por los franceses Forte Yulin en Rashi o Rosetta, en la costa norte de Egipto, cuando un soldado descubrió fragmentaria grabada en basalto, la piedra Rosetta. La inscripción incluía la versión en lenguaje griego de las escrituras hierática y demótica. Tras un minucioso estudio comparativo, Champollion halló la clave hacia 1822 que le permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. Voy a tratar de explicar esto que acabo de leer y lo leí porque ustedes lo tienen en el material y quiero como ir leyendo el material porque es como lo que tenemos en común ustedes y yo. Ustedes tienen el material en sus manos y yo pues trato de explicarles. Los egipcios escribieron de manera jeroglífica. Aquí les puse una imagen con algunas animaciones en color, algunas imágenes o figuras que representan letras, bueno, no, para ellos no representaban letras, representaban cosas y listo. Esas imágenes no se entendían. Vean que aquí lo tienen ustedes en el mismo material, en la página 41 tienen una imagen de esa figura jeroglíficas. ¿Cómo entender qué era lo que querían decir los egipcios en eso? Hasta la aparición de la piedra Rosetta, lo que desaparece en la presentación, esa es la piedra Rosetta. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque fue descubierta en un lugar que se llama Rashi y por eso le ponen a esa piedra, la piedra Rosetta. Y esa piedra es una cosa impresionante. Impresionante, digamos. No les voy a explicar por qué la piedra Rosetta significa tanto para la humanidad. Resulta y acontece, ustedes han visto cuando uno no entiende algo, cuando está algo en otro idioma, o cuando uno va a un restaurante, generalmente te ponen en la carta una parte en inglés, una parte en español, ¿verdad? Para que lo mismo que está en inglés, te lo ponen en español para que lo entienda quien no habla el idioma inglés, o viceversa. La piedra Rosetta es exactamente eso. Escribieron información en 3 idiomas diferentes para que la información que ahí estuviera la entendieran quienes hablaban basalto, quien hablaba demótico y quien tenía conocimiento hierático. Entonces, para los franceses, que fueron, ya les mencioné antes al puro principio, de que hace más o menos unos 2 siglos fue que se descubrió la civilización egipcia y todo Occidente se vino ahí a quererse pelear todo el territorio egipcio y a robarse todo lo que pudieron. Ok, no conocían la lengua egipcia, pero tal vez ya habían algunos conocimientos sobre otras lenguas de otras culturas. Entonces, al haber conocimiento de griego antiguo, esto les permitió a estos franceses
poder descifrar qué era lo que ahí decía. ¿Por qué? Porque lo que aparecía en jeroglífico, lo que aparecía en demótico y lo que aparecía en griego antiguo era exactamente lo mismo. O sea, es decir, el mismo escrito en tres versiones diferentes para que varias personas pudieran accesar a esa información. Entonces empieza a ser un juego de comparaciones entre lo que está en jeroglífico con lo que está en griego antiguo, hasta que esta persona logra descubrir qué era lo que ahí decía. Y gracias a la piedra Rosetta se pueden descifrar un montón de jeroglíficos más que no se sabía que decían. Pero que al ya tener una base de datos en donde decimos, ok, para el egipcio el pollo era V y el pollo con las alitas abiertas era W, entonces donde vemos el pollo y los dos pollos ya sabemos qué significa, ¿verdad? O cuando vemos el águila, cuando vemos el pie, o cuando vemos la mano, o cuando vemos, no sé, la culebra. Entonces vean cómo las figuras empiezan a tener significados en letras de nuestro idioma y empiezan a descifrarse qué eran estos jeroglíficos. Así que la piedra Rosetta es algo de los descubrimientos más importantes que hizo Occidente, porque permitió entender todavía más a la cultura egipcia. ¿Ok? Los egipcios fueron impresionantes, pero hay legados que todavía hoy tenemos, que fue lo que les dije al puro principio. Hay cosas que definitivamente todavía mantenemos de los egipcios. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué? ¿Verdad? Aquí lo tenemos en la página 41. Las construcciones como las pirámides, obeliscos, bóvedas, templos y columnas. Vea, de las pirámides podemos hablar 3 clases más, porque es otra historia impresionante. Hay que sí conocer, muchachos, y de hecho en el material les aparece que dice origen de las pirámides egipcias. Ustedes le echan una ojeada por ahí, lo leen. Las pirámides egipcias eran cementerios, por decirlo de alguna manera. La pirámide era el cementerio, era donde se iba a enterrar al faraón. Entonces, vean qué impresionante, ¿verdad? Estas figuras o estas grandes expresiones arquitectónicas para enterrarse. Entonces, esto es uno de sus legados. El uso del papiro para escribir, que es lo que les mencionaba anteriormente. Los jeroglíficos, que ya sabemos que es el tipo de escritura egipcia. La medicina, hay grandes avances médicos de los egipcios que todavía hoy mantenemos. El uso de maquillaje y cortes de cabello. Los egipcios se maquillaban, ¿verdad? Para ellos el tema de la apariencia física era bastante interesante, el cuidado de su cuerpo era bastante importante. La cerradura para las puertas, barcos, uso del vidrio, la alfarería, el sistema de riego, de construcción de canales, represas y diques, la ingeniería y la idea de la vida después de la muerte mediante el libro de los muertos. Vean qué interesante, hay varias similitudes entre la cultura religiosa egipcia con la nuestra. Ahora vamos a observar un video corto sobre los egipcios que nos va a permitir como tratar de ver nuevamente esto que les acabo de explicar. Hay tantas cosas que me gustaría poder hablarles, que pudiera compartir, que a veces en la interacción del aula pues es más rico porque las preguntas de ustedes siempre son necesarias para poder abordar muchísimo más la materia. Más sin embargo, vamos primero Dios ya muy pronto a vernos y de momento vamos observando esto, vamos conociendo, empapándonos sobre esta gran cultura y espero que hayan entendido bastante. Vamos a ver el video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Como podéis ver en las imágenes, hoy vamos a hablar de pirámides, momias y faraones. Hoy vamos a viajar al antiguo Egipto. Egipto es un país que hoy en día todavía existe, situado en la parte noreste de África. Pero lo que llamamos Antiguo Egipto era una civilización que empezó hace más de 5.000 años y que duró aproximadamente 3.000. El origen del Antiguo Egipto comienza con el faraón Narmer, también conocido como el Rey Escorpión, que en el año 3200 a.C. fundó este país a orillas del Nilo.
El Nilo es el río más grande de África y era lo más importante que había para los antiguos egipcios, ya que dependían de su agua para poder vivir. En sus orillas desarrollaron toda su civilización y en ellas crecieron todas sus ciudades. El Nilo era tan importante porque Egipto es un país rodeado de desierto y solamente en sus orillas se podían cultivar alimentos. Pero no solo se utilizaba para la agricultura, el río también servía para pescar y cazar, y también lo utilizaban como una gran carretera por la que transportaban en sus barcas mercancías, alimentos o grandes bloques de piedra para sus construcciones. Por todo esto, el Nilo era considerado un dios. De hecho, los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Algunos tenían cuerpo de persona y cabeza de animal, como la diosa Bastet, que tenía cabeza de leona, o el dios Anubis, que tenía cabeza de chacal. Aunque el más importante de todos fue Ra, el dios del sol, que tenía cabeza de halcón. Los faraones eran los reyes en el antiguo Egipto. En 3000 años de historia hubo muchísimos faraones, pero el más famoso fue Tutankamón. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y por eso eran enterrados con muchas de sus cosas, muebles, jarrones, ropas e incluso comida. Creían que así las podrían usar en la otra vida. Los faraones, al ser los más poderosos, querían tener las mejores tumbas y lo consiguieron. Estas impresionantes pirámides fueron construidas como tumbas para los faraones. En su interior hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Cuando morían, los cuerpos de los faraones y de algunos nobles eran momificados para conservarlos después de la muerte. Esas son las famosas momias. Las momias se metían en sarcófagos, ataúdes lujosos que estaban cubiertos de bonitos dibujos y jeroglíficos. Los jeroglíficos eran las misteriosas escrituras egipcias. El significado de los jeroglíficos fue un misterio durante milenios. Pero hoy, gracias al trabajo de muchos arqueólogos, sabemos traducirlos y podemos entender parte de lo que dicen. La verdad es que todo lo que rodea al antiguo Egipto me parece fascinante. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Ok. Perfecto, vieron entonces cómo el video es cortito, es muy animado, pero nos permite entender las generalidades del Imperio egipcio y entender su importancia, ¿verdad? El entender el por qué hoy, en pleno siglo XXI, seguimos tratando de entenderlos y tratar de conocer un poco más sobre estas civilizaciones, ya que son un legado impresionante de nuestra cultura y de nuestra historia. Entonces, bueno, después de terminar de ver estas dos clases, van a hacer las actividades. Algunas dudas o consultas me las escriben debajo de la publicación en Facebook o me las hacen llegar por WhatsApp. Si no, pueden ingresar al grupo cerrado de Facebook, pero donde yo publico la clase, abajo ustedes me ponen todas las dudas, consultas, aportes. Si ustedes dicen, profe, entendí bien o me gustó, igual lo pueden poner ahí. Así que los invito a que entren y interactúen con el grupo. Ok, chicos, hasta luego.